de Citas, Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, el doctor Julián Nasif, porque hoy vamos a tener una entrevista especial a fines de conocer cómo se encuentra la situación actual de los profesionales de la salud, teniendo en cuenta que ya entramos a la segunda mitad de este año y han quedado muchos temas en el tintero pendientes de lo que tiene que ver con los meses pasados. Y uno de ellos tiene que ver con la paritaria. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por este reportaje. Bueno, buen día a ustedes, buen día a la audiencia. Es así, hoy estamos sumergidos nuevamente en una preocupación enorme y tiene que ver fundamentalmente con lo que es una realidad. La inflación desborda por todos lados, el personal de salud no es en absoluto ajeno a esa situación y es por eso que Citas puntualmente ha pedido ya en 2 ocasiones, luego del adelantamiento decidido por el gobierno de la provincia del porcentaje correspondiente al mes de julio, ha pedido el adelantamiento de las 2 cuotas que están pendientes para la actualización del salario. Una que es la que corresponde al mes de octubre y otra al mes de diciembre. Creemos que urge hacer esa cuestión, creemos que es necesario que el gobierno de la provincia decida por adelantar y nos hemos dirigido con pedidos a los 3 ministros, al ministro de Gobierno, de Economía y de Salud y por ende al gobernador de la provincia. Pero también la solicitud nuestra cree necesario una reapertura de paritaria. Debemos rediscutir el acuerdo firmado en el mes de marzo del corriente año, porque repito, hay una realidad, la inflación. Hasta el mes de junio, si tomamos como el porcentual de aumento general es del 38%, pero los alimentos y la indumentaria y calzado aumentó en un porcentaje mayor al 40%. Cuando ahora en pocos días se conozca la inflación de julio, todo va a rondar en un porcentaje cercano al 50%, y hasta acá no hemos tenido ese aumento de salario en lo que va del año. Y esto se debe a que hay un arrastre desde el año 2020 y que Citas en ningún momento dejó ni renuncia a la solicitud de que en el año 2020 nuestros salarios, a pesar de haber una inflación del 39%, no fueron actualizados. Y en el año 2021, los demás gremios decidieron acordar una paritaria con el gobierno en un porcentaje del 30%. Citas en el 2021 ha estimado un porcentaje insuficiente y por eso es el único gremio de la provincia que no acordó firmar en el 2021. El tiempo nos dio la razón, fue 51% el índice inflacionario del año 2021. Entonces, venimos arrastrando porcentajes elevados de inflación que se suma a la realidad actual y es por eso nuestro insistente pedido al gobierno de la provincia en esos 2 aspectos. Adelantar las 2 cuotas pendientes, hacer una reapertura de paritarias y además no nos olvidemos que está pendiente el 10% del pago del último medio aguinaldo abonado en el mes de junio. Doctor, ustedes han tenido una reunión con representantes del Ministerio de Salud, en este caso el ministro Medina Ruiz y también el doctor Miguel Ferre Contreras. ¿Qué ha sucedido en este encuentro y qué respuesta han tenido de la otra parte? Efectivamente, hace aproximadamente 10-15 días estuvimos reunidos con el ministro Medina Ruiz, también con el director de Recursos Humanos del CIPROSA, y hemos hecho pedidos muy puntuales que tienen que ver con aquellos puntos que aún restan de ser cumplidos del acta acuerdo firmada en marzo de este año. Entre ellos, la solicitud de que el gobierno de la provincia interceda para la obtención del boleto gratuito en el transporte público de pasajeros cuando el personal de salud deba trasladarse a sus lugares de trabajo. Es una realidad que cada vez se acrecienta, sobre todo para quienes viajan desde el interior de la provincia o hacia el interior de la provincia para trabajar y, ¿no es cierto?, tiene un costo que cada vez es mayor. También hemos hecho solicitudes con algo que nos preocupa enormemente y que es la creciente ola de violencia que afecta al personal de salud. Hay una ley que está vigente en la provincia, que es la ley 9010,
en donde Citas ha tenido una intervención significativa. Esta ley fue aprobada por unanimidad en la legislatura provincial a instancia de algunos legisladores que fueron impulsores de la misma y después unánimemente, como digo, fue aprobada. Esa ley no está completamente implementada y es por eso que los episodios de violencia siguen siendo una realidad. Pero también nos preocupa el funcionamiento del sistema de salud en sí. Y en eso hay una gran preocupación en nuestro espacio por lo que sucede con los sistemas de residencia. Últimamente estamos viendo que es escaso el número de aspirantes y es numeroso el cupo disponible. Entonces, como en todas las cosas de la vida, quienes hoy desarrollamos la actividad o aquellos que están próximos a jubilarse, ven de alguna manera con un gran signo de interrogación los que vienen, ¿no es cierto?, desde atrás y van a reemplazar a los actuales. Y porque además advertimos que si un sistema de residencia no funciona, la formación de los profesionales no es de la mejor y cae la calidad del sistema de atención a los pacientes. Entonces, hoy vemos, por eso decía, con enorme preocupación este suceso, se lo hemos planteado al ministro de Salud. Hay especialidades importantes como ser emergentología, que hoy carece en gran medida de profesionales formados en la materia y además se dan situaciones que acrecientan esta preocupación y sobre todo en algunos CAPS o en el interior de la provincia en donde las guardias no están a cargo de un profesional médico, están a cargo de enfermeras o enfermeros porque no hay médicos para que puedan realizar esa tarea. Entonces, es una cuestión que también se la hemos planteado al ministro, de quien esperamos tener algún tipo de respuesta que revierta esta situación, que la oferta resulte atractiva, y cuando uno habla de una oferta, indudablemente que en gran medida todo pasa por la retribución económica. Hoy el médico joven que egresa de la facultad u otros profesionales que egresan de la facultad buscan otros horizontes laborales en donde el sueldo resulta más atractivo de lo que sucede en el sistema público. Una persona, un residente, ¿cuánto puede estar en este momento percibiendo justamente? El sueldo de los residentes tiene distintos valores según el nivel de residencia. Cada año que transcurre se va acrecentando, no mucho, un poco, muy poco, lo cual determina que los residentes, como decía, busquen hacer especialidades que tienen que ver mucho con diagnóstico por imágenes o que tienen que ver con especialidades en donde el involucramiento y el desgaste profesional no es tan importante como, por ejemplo, sucede con un médico que se forma en terapia intensiva, o con un pediatra, o con un ginecólogo, o con aquellos profesionales que se forman para atender a pacientes con problemas en su salud mental. Estas residencias que estoy diciendo dan la pauta de una manera que interpretamos es muy significativa. Por ejemplo, en pediatría, que es mi especialidad, en el último llamado que hubo al respecto en este año, para un cupo de 20 aspirantes, solo entre 4 a 5 se presentaron para la residencia de pediatría en el Hospital de Niños de Tucumán, cuando en años anteriores esta residencia supo ser una residencia muy anhelada, muy solicitada. Hoy en día nos damos con esta realidad y verdaderamente es una enorme preocupación. ¿Una realidad que también repercute a nivel nacional, doctor? Sí, no solo Tucumán, en Tucumán sucede estas cosas. Cuando uno charla o habla con colegas o compañeros de salud de otras provincias, también se dan situaciones similares. FESPROSA, que es nuestra entidad nacional, que es nuestra federación a la cual estamos nucleados en el orden nacional, también en todo momento ha apoyado todos aquellos movimientos o expresiones de residentes a nivel nacional, en Buenos Aires fundamentalmente,
que han hecho solicitudes siguiendo más o menos esta línea de razonamiento que estamos expresando y que no deja, vuelvo a repetir, de marcar un gran signo de interrogación con respecto al sistema de salud de todo el país, no solo de la provincia de Tucumán, porque al no haber residentes que se formen adecuadamente, no vamos a tener profesionales adecuadamente capacitados para atender los distintos problemas que en materia de salud pública sufre el país en su totalidad. Ahora, punto aparte, merece la pena mencionar la cantidad de profesionales que lamentablemente dejaron sus funciones laborales a partir de lo que fue el año pasado, ¿no? Ese es el otro aspecto que lo hemos hecho conocer al ministro Luis Medina Ruiz en el último encuentro que tuvimos con él. Tenemos conocimientos, según a seguimientos y averiguaciones que hicimos desde nuestro lado, desde nuestro espacio laboral, citas, que hay hasta fines del año 2021 alrededor de 100 profesionales, la mayoría de ellos médicos, que han dejado el sistema público de salud de la provincia de Tucumán. Han dejado porque renunciaron en algunos casos y optaron por otros ámbitos de trabajo, otros porque directamente optaron por irse del país, incluso con todo su grupo familiar, y hay un verdadero, por lo tanto, desguace que el sistema sufre, que es una tristísima realidad que no sucede y que en gran medida nos tiene enormemente preocupados. Vuelvo a repetir, el horizonte laboral se abre y resulta promisorio cuando la retribución a la actividad que se realiza es atractiva. Si no, fracasa. Hoy tenemos grandísimos inconvenientes en las unidades de terapia intensiva, unidades de terapias intermedias. Hay lugares como por ejemplo el hospital donde realizo diariamente mi actividad, que es la terapia intermedia del Hospital de Niños. Una de las dos terapias tiene una escasez alarmante de profesionales y se ven en figurillas para cubrir las distintas guardias de los distintos días que constituyen la semana laboral de 7 días. Bueno, así sucede también en otros ámbitos. Hablar de lo que significa la emergencia es todo un gran tema y bueno, eso es una cuestión que alarma mucho y que a citas al menos preocupa enormemente, y hemos no solo expresado esa inquietud al ministro de Salud, sino que hemos expresado nuestra voluntad de poder colaborar en acercar algún tipo de posición o sugerencias que lleven a modificar esta situación de mucha preocupación. Doctor, para finalizar, volviendo al principio de esta entrevista, mañana van a tener un viaje a Buenos Aires para pedir por este proyecto de ley del 82% móvil. Es así. Así como hablamos de la realidad del personal activo en el sistema de salud, también hablamos de una realidad que es triste para cuando llega el momento en que el personal de salud se jubila. Hoy jubilarse en salud implica ver reducido su ingreso salarial mensual en casi el 50%. O sea, de pronto, después de haber trabajado, aportado y realizado la actividad habitual durante 30 o más años, quien se jubila, en lugar de disfrutar esa instancia, pasa a la categoría lisa y llanamente de pobre. Y así vemos como muchos profesionales y muchas personas que en definitiva trabajan en el sistema de salud y se jubilan, buscan ser recontratados, pero con contratos que verdaderamente son indignantes, porque se pagan montos reducidos, porque la posibilidad de una licencia o de una obra social queda absolutamente reducida a nada. Y es por eso que este viaje que vamos a realizar el día de mañana a la ciudad de Buenos Aires, en donde una gran parte de la comisión directiva de citas se va a trasladar hacia allí, tiene por objeto seguir interactuando con los representantes de las distintas provincias del país, tanto en el ámbito de diputados como de senadores, para que los proyectos que hablan sobre jubilación del 82% para el personal de salud tome el impulso necesario, sea tratado en las respectivas comisiones y pueda ser puesto
a votación en el Congreso de la Nación. Tenemos la convicción de que si no es el propio personal de salud el que se movilice en este sentido, este proyecto no va a avanzar. Así que CITA siempre va a enarbolar aquella bandera que significa no solo pensar en quien hoy está trabajando activamente, sino en el futuro de quien llega el instante en que deba jubilarse. Ya hemos tenido algunos encuentros en un viaje anterior con integrantes de la Comisión de Salud del Senado de la Nación y también con integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, vamos a seguir insistiendo para que este proyecto, como vuelvo a repetir, prospere y pueda ser una realidad. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Hablábamos entonces con el doctor, por supuesto, Julián Nassif, secretario general de CITAS Tucumán, para conocer cuál es el estado actual de los profesionales de la salud en nuestra provincia.